Continuamos estudiando los distintivos de la iglesia. Continuamos estudiando lo que hace la iglesia, lo que piensa la iglesia, cómo funciona la Capilla Calvario. Otro distintivo fundamental de esta iglesia es nuestro empeño y nuestra pasión por enseñar la palabra de Dios, versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro. La Biblia dice en 1 de Timoteo 4:13: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No todo lector es un pastor, pero todo pastor tiene que ser un lector. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Que todos aquellos que servimos en la iglesia tenemos que ser lectores, leer constantemente la palabra de Dios. Y esa es la exhortación que Pablo da a Timoteo. Entre tanto que voy, dice, ocúpate en la lectura. Y aquí surge una pregunta. Aquellos que sirven, aquellos que enseñan en la iglesia, aquellos que llevan el mensaje a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres, ¿realmente estamos dedicados a la lectura de la palabra de Dios apasionadamente? Porque para enseñar primero tengo que leer. De lo contrario me convierto en un, llamaremos así, que estoy solo hablando por hablar las cosas. Y Dios no quiere nada más que hablemos por hablar, sino que enseñemos. Porque si no lees, ¿cómo puedes exhortar? ¿Cómo puedes conocer lo que realmente Dios quiere que tú hagas o que tú enseñes? Y comienza exhortando a Timoteo, entre tanto que voy, dice, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No todo lector es un pastor, pero todo pastor tiene que ser un lector. Entonces, Hechos 20 dice San Pablo, hablando de él, ¿por qué nosotros creemos que hay que enseñar toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis? Hechos 20:26 dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy, dice Pablo, que estoy limpio de la sangre de todos. Imagínense poder decir, no les debo nada a nadie. ¿Por qué Pablo siente que ya no le debe nada a nadie en cuanto a la enseñanza? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Él dice, porque yo he cumplido con mi responsabilidad, he enseñado todo el consejo de Dios. Imagínese que usted dice, Dios me está llamando a ser pastor o misionero en una ciudad, en un país. Y hay mucha gente que va a entrenar cómo ser pastor, cómo ser misionero, etc. Pero sabes, si no conoces la Biblia, ¿cómo vas a poder ir a enseñar la palabra de Dios? Si no va en tu corazón el deseo, la pasión de ir a enseñar toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, probablemente estás perdiendo tu tiempo. Escuche bien. Ahora bien, creo que puedo decirle a la gente de Calvary Chapel en Costa Mesa, California, yo no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios, porque hemos ido a través de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, 7 veces, dice Chuck Smith. Imagínense. ¿Cuántas veces la iglesia en Costa Mesa ha estudiado la Biblia? 7 veces. Imagínense, 7 veces. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Calvary Chapel Cuenca. Hemos estudiado ya muchos libros de la Biblia. Muchos libros. Están Romanos, está Hecho, Apocalipsis, en los profetas menores. Hemos estudiado muchos libros. Están en YouTube incluso. Un día nosotros también quizás podremos decir, hemos estudiado los 66 libros de la Biblia. ¿Qué les parece? Y no solo decir hemos estudiado, sino yo he asistido a todas las enseñanzas de sus libros. Sería maravilloso, ¿no lo creen ustedes? Por eso no falten, hagan un esfuerzo en instruirse, en conocer más. Y si te has perdido los profetas menores, Romanos, Apocalipsis, Jueces que están en YouTube, ve a Igualarte, ve los sermones. Entonces, por eso nosotros enseñamos la Biblia, toda la Biblia, porque Pablo dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Entonces, nosotros vemos hoy en día que existen los sermones temáticos, que no es lo mismo que una enseñanza expositiva. Los sermones temáticos son buenos y tienen su lugar, pero cuando está predicando temáticamente, por naturaleza, uno es propenso a predicar únicamente los temas que nos gustan. Y no predicamos los temas que parecen difíciles, complicados y que le va a ofender a la gente. Entonces, por eso hay ciertos pastores que cada domingo parece un taller de motivación personal. Nada más la gente está motivada, pero no está instruida. Y es bueno los temas, algunas veces yo también lo hago. Este es un tema el que estoy haciendo ahora mismo. Pero la principal responsabilidad de un pastor es enseñar toda la Biblia. Escuche bien, la tendencia, hoy hay temas en la Biblia que no son inspiradores.
No son inspiradores ciertos temas, no entusiasman a la gente, pero son asuntos necesarios que tienen que ser tratados, como el pecado y la disciplina. Hay pastores que dicen, yo no hablo del pecado porque la gente se ofende, no viene a la iglesia. ¿Y cómo conoce de Cristo? ¿Sabe solo cuándo van a conocer realmente el amor de Cristo? Cuando entiendan el pecado. Van a entender el sacrificio de Cristo. Si no entienden la magnitud del pecado, jamás conocerán la magnitud del amor de Cristo. La tendencia humana, sin embargo, es la de evitarlos. Entonces yo no voy a hablar de este tema porque se va a defender el hermano Julio. No voy a hablar de este otro tema porque se va a enojar el hermano Eugenio. No voy a hablar de este tema porque se va a enojar el David. Entonces dice, ¿cuándo vas a enseñar la Biblia? ¿Cuándo vas a enseñar la Biblia? Si predicas solo temáticamente, también tiene a eludir temas controversiales o difíciles. Y la gente no ganará una perspectiva bien balanceada de la verdad de Dios. Por eso hay gente que vive predicando solo del amor y solo del amor. ¿Y dónde está el juicio, la santidad, el crecer en la gracia, el ser responsable con mi vida cristiana? Pero es el amor, el amor, el amor. Hay gente que se ha ido levantando de aquí cuando de repente estoy enseñando un pasaje de la Biblia que realmente es fuerte. Y se van y ya no vuelven. Dice, no, aquí no está el Espíritu Santo, está la palabra que es diferente, ¿no? Así que el valor de ir directamente a través de la Biblia es que usted pueda decir, y un día espero yo también decir, les he enseñado todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. La ventaja de enseñar todo el consejo de Dios es que cuando se llega a temas difíciles que tratan con problemas en la vida de una persona o dentro de la iglesia, usted puede dirigirse directamente. Estamos estudiando Marcos, la próxima semana va a tocar 3 temas bien bonitos. Y uno de ellos, ¿sabes cuál es? La ofrenda de la viuda. Y ahí vamos a profundizar lo que significa dar, porque nos tocó eso. No es que andamos preparando sermones solo para dar todo el año, ¿no? Nos tocó. Y también nos va a hablar acerca de los fariseos que nada más les gusta vivir de las apariencias. Y también nos va a hablar de aquellas personas que dicen conocer la Biblia, pero que no la viven. Usted dice, ¿en serio todo eso vamos a ver? Sí, porque estamos durante toda la semana trabajando en el texto. Los sermones temáticos son buenos, pero no tienen el mismo poder que una enseñanza sistemática y expositiva. Ahora, veamos otras 2 cosas más. Dice, la predicación versus la enseñanza. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos que entender qué es la predicación y qué es la enseñanza. La palabra predicar viene del griego keruso, cuyo significado es proclamar, como proclamador público, específicamente una verdad divina, el evangelio, predicar, pregonar, hacer notorio en voz alta para que llegue a conocimiento de todos, publicar lo que estaba oculto, lo que no se debía callar. La predicación es cuando usted y yo vamos a hacer evangelismo. Imagínense pasar predicando sermones evangelísticos a los cristianos que ya son convertidos. Ellos ya necesitan crecer espiritualmente. La predicación es para llevar el mensaje a aquellos que no conocen, a aquellos que está oculto el evangelio. Esa es la predicación. Y sí que hace falta predicadores ahora también, que salgan a predicar en la televisión, en la radio, en los parques, en las cárceles, en los hospitales. Hace falta eso. Pero en cambio, enseñar viene del griego didaskalia, que significa instrucción, enseñanza, doctrina. Al predicar se anuncia un mensaje personal. Al enseñar se transmite conocimientos bíblicos establecidos. Y los conocimientos bíblicos establecidos son lo que hace madurar a la persona, no las predicaciones. Por eso hay mucha gente que puede pasar viendo predicaciones todo el día en YouTube. ¿Por qué? Porque no le alimenta, no le despierta a crecer. Si una persona solo escucha prédicas y nunca recibe enseñanza, será transformada, pero su crecimiento será lento y será débil. Entonces, por eso nosotros en Capilla Calvario tratamos, o mejor dicho, enseñamos todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y usted dice, ¿cuántos libros de la Biblia hemos estudiado ya, Freddy? Hay 400 enseñanzas de la Biblia a través de libros en YouTube ahora mismo, que usted puede ir a ver y dice, wow, 400, lo que me he perdido, ¿no? Los que tienen que igualarse. Ahora veamos la enseñanza expositiva. Solamente hay una manera de permanecer fieles al texto de la Biblia y que sea el texto quien gobierne el sermón en forma y contenido, y es a través de la enseñanza expositiva.
Solo de esa manera podemos dejar hablar a la Biblia y hacer que el hombre se calle. ¿Estamos? Y por eso mucha gente no quiere enseñar expositivamente, porque primero hay que leer, como dijo Pablo, porque para enseñar hay que leer, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que realmente hacer un estudio serio, porque es un maestro. Imagínese un profesor que llegue sin sus clases a la universidad. Ellos planifican las clases, ¿o no es así? Y imagínate planificar la palabra de Dios de tal manera que cambie y transforme las vidas. Mira lo que dice el libro de Isaías. Dice, la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Lo que está diciendo es, la Biblia se enseña de una manera expositiva, de tal manera que sea fácil y entendible. Pero muchas veces ustedes no saben lo que va a enseñar el pastor el próximo domingo. Pero aquí en Capilla Calvario usted sabe lo que va a enseñar el pastor el próximo domingo. Marcos capítulo 12 del 34 en adelante. Dice, vamos a terminar el capítulo 12. Y si usted es un curioso y un aprendiz de esos apasionados por Dios, va a ir esta noche a leer todo Marcos capítulo 12, a decir, ya sé lo que el pastor me va a enseñar. Y voy a ir a ver qué es lo que este texto quiere decirme para mí. Esa es la ventaja de la Capilla Calvario. No es mejor que otras iglesias, por favor. Sencillamente ese es uno de nuestros distintivos. Yo creo que el más importante es prácticamente la esencia de la Capilla Calvario. La enseñanza de la palabra de Dios de una manera expositiva. Se pueden derrumbar todos los ministerios, mujeres, hombres, niños, etc. Pero ¿sabes qué no debe faltar del púlpito? La enseñanza expositiva de la palabra de Dios. Escuche bien, estos versículos describen la reacción de la gente al estilo de enseñanza de Isaías. Ellos se burlaban de su método, pero era un método efectivo. Y hay mucha gente también se burla, dice, ahí no hay fuego, ahí no hay el Espíritu Santo, ahí son tan apagados, más parece una clase de la escuela o de la universidad o del colegio. Dice, cuando voy a la iglesia yo quiero, motivarme. ¿Acaso la palabra de Dios no puede cambiar tu vida? Escuche bien. Ellos se quejaban de él, de Isaías, burlándose, decían que él debía volver a enseñar a niños pequeños, pues su enseñanza era mandamiento tras mandamiento, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Ellos decían esas palabras burlándose. Y hay mucha gente que se burla de nosotros también. ¿Qué forma más de enseñar tan rara? Dice. Pero déjenme decir, mis amigos, y hay muchas iglesias que han comenzado a enseñar libro por libro, capítulo por capítulo. Hay muchas enseñanzas ahora sí. Y ahí yo veo en YouTube de repente hay pastores que ya han enseñado algunos libros y no son Calvary Chapel. ¿Por qué será que ellos también se han puesto a enseñar la Biblia ahora? Porque saben que enseñar la Biblia es lo que cambia a las personas. No cambia a las personas un programa, no cambia a las personas un plan, no cambia a las personas los ministerios, lo que cambia a las personas es la palabra de Dios, la confianza en la palabra de Dios. Escuche bien, si algo debemos exigir de la enseñanza es que esta enseñanza sea fiel al texto bíblico. Tiene que ser fiel al texto. Y por eso es que nosotros deberíamos venir con nuestra Biblia. Sé que la Biblia hay en celulares y está bien, pero déjeme decir que no es lo mismo, no es efectiva a la hora de tomar notas y querer aprender. No es igual, porque en cambio usted ahí puede marcar, puede escribir, y puede regresar a la casa y puede volver a ver. Entonces, mire esta historia. Cuando la Capilla Calvario comenzó hace muchos años atrás, cuenta la historia que de repente mucha gente se fue, porque comenzaron a venir los hippies. Y entonces dijeron, esos zarapastrosos, ¿qué van a ser cristianos? Nada, ¿no? Ellos, ¿qué van a saber de la Biblia? Pero ¿sabes lo que pasó? Un hombre se fue de la iglesia y regresó tiempo después. La iglesia había crecido grandemente. Como la iglesia había crecido, él entró y vio a tantos hippies sentados en las sillas. Y él se sentó para ver qué hacen ellos allí. Y de repente el pastor dijo, abran la Biblia, el libro tal. Y este hombre que se había ido a la iglesia y que regresó solo para juzgar, de repente no había llevado su Biblia a la iglesia. Y entonces el hippie que estaba a su lado tomó su Biblia y le prestó al hombre. Y cuando este hombre abrió la Biblia, ¿sabes lo que encontró? Una Biblia manchada, marcada con fechas, con colores. Ahí entendió que la enseñanza de la palabra de Dios puede cambiar a cualquier persona.
Este hombre tuvo que pedir perdón a Dios por juzgar a las personas que están enamoradas de la palabra de Dios. ¿Dónde está su Biblia? Tráigala con usted, esa en papel. Yo mismo cada año tengo que leerla en papel, a pesar que uso mis sermones en el iPad porque es un poquito más práctico, pero en mi vida personal tiene que ser de papel. Usted quiere crecer, cómprese una Biblia, invierte en una palabra como esas. Mira lo que dice Nehemías. Y leían el libro de la ley de Dios y ponían el sentido de modo que entendiesen ¿qué cosa? La lectura. Es como leer un libro de corrido. No es que usted tome un párrafo de un libro y habla de ese párrafo. Usted cuando lee corrido es la única manera que va a entender el contenido total de un libro. Por eso es que nosotros enseñamos la Biblia de una manera expositiva. Y usted dice, hay beneficio en hacer eso, hay alguna bendición en hacer eso. ¿Sabes? Samuel, Nehemías, Isaías, Pablo enseñaban la Biblia de esa manera. Y vemos ahora en la vida de un hombre llamado Josafat, cómo ese estilo de enseñanza de la palabra de Dios hizo que realmente la nación de Israel llegue a ser tan fuerte y hasta los enemigos la tenían miedo. Mira lo que dice, ahora hablando del poder de la palabra de Dios enseñada de esta manera. En 2 de Crónicas 17:7 dice, al tercer año de su reinado envió sus príncipes, Benjail, Abdías, Zacarías, Natanael, Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tabodonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Este rey entendió que el pueblo necesitaba ser instruido con la palabra de Dios. Y entonces él vio un grupo de personas que dijo, tienen que ir a todas las ciudades de Judá a enseñar la palabra de Dios. Dice la Biblia que el pueblo perece porque le falta conocimiento, y conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, Josafat tomó la determinación de enseñar las Escrituras. Enseñó a toda la nación. Él sabía que era la única manera de liberar a su pueblo de la esclavitud del pecado y de la esclavitud de los enemigos. La persona que lee la Biblia y la interioriza, por lo general termina siendo libre del pecado o de cualquier cosa que le ata. Pero la persona que no lee la Biblia tiene grandes problemas espirituales. Y esos problemas espirituales se reflejan en su forma de pensar, en su forma de sentir y en su forma de hacer las cosas. Escuche bien, muchos creyentes andan espiritualmente jorobados, engañados, derrotados por la falta del conocimiento de la palabra. Entonces pensamos que nosotros ser cristianos es nada más aprender un poquito de Dios, un día a la semana. Eso es muy peligroso, mis amigos. Muchos tienen una Biblia marcada, pero no se han dejado marcar por la Biblia. Y la única manera de dejarse marcar por la Biblia es cuando tú te pones a estudiar la Biblia seriamente. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes aquí podrían decir, yo he estudiado este libro de la Biblia totalmente? Hechos, Romanos, Filipenses, Corintios. ¿Cuál de esos libros usted ha estudiado realmente todo el libro? Y de una manera intencional y dice, yo quiero estudiar este libro. Qué fácil es de estudiar la palabra de Dios el día de hoy. Están en YouTube, en Spotify, en todos esos lugares está la enseñanza de la palabra de Dios. Prefieren diagnósticos superficiales, analgésicos emocionales y así viven en anorexia espiritual. Y una de las cosas que a veces nosotros no entendemos es que muchas veces la gente quiere ser pastores, pero la Biblia aún no ha marcado la vida de ellos, porque quizás ni siquiera han marcado la Biblia. Ahí muchas veces ahorita estoy con algunos discipulados de hermanos que quieren estudiar, aprender, y la hora que yo les digo es ahora vienen, y la primera cosa que les pido es que tienen que memorizarse todos los libros de la Biblia. Esa es una de las tareas. Si no memorizan, no avanzamos.
Dice, ¿por qué no avanzamos? No, si no conoces los 66 libros de la Biblia, ¿cómo podemos avanzar? Porque yo te voy a decir, abre Ageo, abre Zacarías, abre Malaquías, y usted va a estar perdido. Pero cuando lo conoce, ¿qué va a decir? Ah, ya sé. Y muchos de nosotros nos decepcionamos porque no le conocemos a ese libro. Pero un distintivo de la iglesia es que nosotros queremos enseñar todo el consejo de Dios. Resultado de la enseñanza. Mire, dice... Segunda de Crónicas 17:10. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. ¿Por qué? Porque Josafat dio una orden de enseñar la palabra de Dios en todo el pueblo. Qué diferente sería que todo el pueblo venga y diga, queremos estudiar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Imagínense. Y quisieran enseñar, dice, pastor, me gustaría que no dure 30 minutos la enseñanza. Vayamos más despacio, de que demore 1 hora, pero bien explicado. ¿Les gustaría algo así? Sería impresionante, ¿no? ¿Sabes lo que pasaría en tu corazón? Una revolución. Mira lo que dice la bendición. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Escuche bien, Dios honra al pueblo que honra su palabra. Porque este pueblo, cuando se dejó instruir, está diciendo, Señor, te queremos dar a ti el control de nuestras vidas. La palabra tiene un poder sobrenatural para amedrentar y anular al enemigo. ¿Por qué les temieron? No estaban comprando armas, no estaban contratando ejércitos, pero se estaban armando con la espada de doble filo, que es la palabra de Dios. Porque Josafat no contrató a los egipcios, a los sirios, no a los babilonios para pelear contra sus enemigos. Él tomó la determinación de confiar en Dios y hacer lo que dice la Biblia. Enseñar al pueblo la palabra. ¿Sabe cuando el pueblo conoce la palabra, en qué se convierte el pueblo? Se convierte en un David. Se convierte en una Esther, se convierte en una Ruth, se convierte en un Pablo. Emulamos a esos personajes, queremos ser como ellos. Imagínense que todo el pueblo quisiera ser como el rey David, valiente, que no le tenga miedo a los gigantes, que no le tenga miedo a los enemigos y salga y luche. ¿Cómo sería todo el pueblo si seguimos el ejemplo de la reina Esther, no más mujeres? O de Ruth, o de San Pablo, los que quieren ser misioneros. ¿Cómo sería la iglesia al tener personajes como ellos, o imitando personajes como ellos? Porque tienen la palabra. ¿Qué más hicieron los enemigos? Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganado, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Los enemigos temieron, y no solo temieron, ¿qué hicieron? Les bendicieron. ¿No les parece maravilloso eso? Y usted dice, ¿en serio, Freddy? ¿Eso puede llegar a pasar? Sí. Si yo les contara las cosas que Dios ha hecho con esta iglesia, porque hemos honrado su palabra, porque hemos estado allí día tras día estudiando, preparando para que los miércoles y los domingos sea la palabra de Dios enseñada, no la persona. Los que antes querían el mal, ahora quieren el bien. Los que antes querían quitar, ahora dan. Los que antes querían humillar, ahora honran. ¿Resultado de qué? De enseñar la palabra de Dios a todo el pueblo. Aquí están los que quieren ser pastores. Tienen que leer para enseñar, tienen que prepararse para enseñar. Y tienen que honrar a la palabra de Dios, siendo coherentes con lo que enseñan también. Escuche bien, ¿por qué está pasando esto? Porque el rey decidió enseñar a su pueblo la palabra de Dios. No les estaba entreteniendo con juegos cristianos, estaba enseñando la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos le hace estar en paz con él. ¿Qué no va a agradar a Dios que el pueblo quiera ser instruido con la palabra de Dios? ¿Qué no le va a agradar a Dios que el pastor, el maestro, el misionero enseñe la Biblia al pueblo de Dios? Eso agrada a Dios. Si usted está pensando, ¿qué agrada al Señor? La enseñanza de su palabra, porque cuando enseñamos su palabra estamos diciendo, Señor, tú tienes el control de nuestra vida, a ti creemos, nos sometemos a tus preceptos. Por eso en la Capilla Calvario enseñamos la Biblia, toda la Biblia, toda la Biblia. ¿Qué más? Dice, iba pues Josafat engrandeciéndose mucho
y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Todo esto ha sido el resultado de enseñar al pueblo la palabra de Dios. ¿Digno de imitar? La respuesta es que sí. Si usted quiere ser un pastor, puede leer todo el texto de Segunda de Crónicas 17:12 y conocerlo de memoria y decir, primero tengo que enseñar la palabra de Dios si quiero ver a Dios obrando en el pueblo. Imagínense todo el pueblo de Dios lleno de la palabra, obedeciendo la palabra, viviendo la palabra. ¿Qué tipo de iglesia tendríamos? Sería magnífico, sería maravilloso. Escuche bien, se afirmó su reino. La única cosa que va a afirmar una iglesia es la palabra de Dios. Escuche bien, ¿quiere ser un grande y no ser lo agrandado? ¿Quiere levantar fortalezas que lo protejan? ¿Quiere ciudades sin alcohol, sin drogas, sin aborto? ¿Quiere provisión para su vida? ¿Quiere a su lado hombres valientes? Vuelva a la palabra. Pastores, maestros, misioneros, si ustedes están andando preocupados, ¿qué programa utilizo? ¿Cómo hago crecer la iglesia? ¿A qué predicador invito? ¿Cómo hago para que la gente salte? No, usted enseñe la palabra de Dios, porque esa es su responsabilidad, enseñar al pueblo la palabra de Dios, como lo hizo Josafat, como lo hizo Pablo, como lo hizo Nehemías, como lo hizo Esdras, como lo hizo Isaías, enseñar al pueblo la palabra de Dios. Déjenme decir esto, mis queridos amigos. El reino de Dios, la iglesia, no se afirmará con programas de entretenimiento para los cristianos, sino cuando instruyamos a los cristianos en la palabra. El problema de hoy es esto, el entretenimiento, que se sientan bien, que salgan motivados. No, yo no quiero ni que se sientan bien ni salgan motivados. Lo que quiero es que salgan más fuertes, porque afuera les espera una batalla. Y la única manera de ganar esa batalla es cuando sepas manejar bien la espada de doble filo, cuando la palabra de Dios esté encarnada en tu mente y en tu corazón. Por eso enseñamos la palabra de Dios completa y absolutamente toda. Nos tomará 5 años, 10 años terminar de enseñar toda la Biblia, pero un día cuando me muera poder decir, enseñé toda la Biblia. Y lo más maravilloso de esto, en estos tiempos, ¿sabes lo que es? Que queda la evidencia de tus enseñanzas. El día de hoy, justo cuando llegaba a la iglesia, me escribió una señora de Perú. Dice, ya estoy terminando de estudiar todo el libro de Romanos. Yo no iba a ninguna iglesia cristiana, pero ahora mismo voy a ir a buscar una. Dígame, ¿dónde enseñan como usted está enseñando la Biblia? Libro por libro y verso por verso. Qué fácil entender, muy directo, muy claro. Entonces hay que direccionarla a una capilla Calvario en Perú. De México, de Estados Unidos. Me escribieron de Italia. Dice, qué chévere encontrar las series de los libros de esa manera. Entonces, por eso enseñamos la Biblia, porque no solo estamos tocando vidas aquí en Cuenca con nosotros, sino qué hermoso saber que está tocando también vidas en otros países. El Señor honra cuando enseñamos su palabra. Y un día habrá un pueblo que esté hambriento de que le enseñen la palabra de Dios. Mira lo que dice el Salmo para concluir. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. ¿Por qué voy a poner a un hombre, a un ministerio, por encima de la palabra de Dios? Este púlpito le pertenece a la palabra de Dios, no a ninguna otra cosa. Por eso no hacemos shows, por eso no hacemos cosas entretenidas para que la gente se ríe o salte. No, enseñamos la palabra de Dios porque esa es la fortaleza de una iglesia, la palabra de Dios. Déjenme decirles algo, esta iglesia no tiene ni planes ni programas, pero tiene una cosa que sí la mantiene de pie, y es la palabra de Dios. En Apocalipsis dice, hablando a la iglesia de Filadelfia, eres pequeña, no eres fuerte, pero yo he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Porque tú has escudriñado la palabra, has enseñado la palabra, has honrado la palabra. Entonces, todos aquellos que quieran ser pastores, misioneros, maestros, primero pongan en su corazón el enseñar la palabra de Dios, pero todo el consejo de Dios. Póngase de pie, por favor, porque aquí está la promesa para aquellos que enseñan la palabra de Dios. Dice Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud
como las estrellas a perpetua eternidad. No hay nada más hermoso que leer este texto y decir, ¡wow! ¡Qué bendición! Brillarán aquellas personas que enseñan la palabra de Dios, no con su brillo, sino con el poder de la palabra de Dios. ¿Estamos claros? Así es que la próxima vez que pregunten por qué estudian la Biblia de esa manera, porque hay mucha evidencia en las Escrituras acerca de este asunto. Y pregúntele a Josafat, ¿qué diría él? ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Estudia la Biblia. ¿Tienes problemas con tus vecinos? Estudia la Biblia. ¿Tienes problemas en la iglesia? Estudia la Biblia, porque la Biblia me fortalece en mi interior. ¿Estamos? Oremos entonces. Padre, te damos muchas gracias por esta hermosa noche. Gracias por desafiarnos a estudiar tu palabra, pero toda tu palabra, Señor. Y queremos esta noche pedir que tu pueblo, cada día, Señor, tenga esa sed, ese hambre por estudiar tu palabra, por conocer más de ti, Señor. Quiero que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros, nos hable, nos enseñe, nos muestre y ponga ese deseo ardiente por aprender más de ti. Te alabamos, Señor. Y quiero pedirte también esta noche que tú bendigas los diezmos y las ofrendas. Que tú bendigas a esta iglesia, Señor. El pan, el abrigo, el trabajo, Señor. Que nunca nos falte. Gracias por eso, mi Dios. Amén.